Son unos tremendos mentirosos, unos farsantes, unos embusteros, porque jamás ha existido, nunca existirá autorrealización mecánica. La autorrealización íntima es la revolución de la conciencia y ésta jamás puede revolucionarse inconscientemente. La revolución del hombre es la revolución de su voluntad y jamás podría ser una revolución involuntaria de tipo mecánico. La autorrealización íntima es el resultado de supremos autoesfuerzos voluntarios y perfectamente autoconscientes. La autorrealización íntima exige tremendos superesfuerzos individuales y estos solo son posibles mediante la revolución de la conciencia. Jesús el Cristo, cuya Navidad celebramos esta noche de 1965, jamás le prometió el reino a todos los seres humanos. Jesús hace énfasis en la dificultad de entrar al reino. Árbol que no da fruto, cortadlo y echadlo al fuego. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. El reino de los cielos es semejante a una red, que echada al mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán ángeles, y apartarán los malos de entre los justos y los echarán entre el horno de fuego, el reino mineral. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Solo el hombre verdaderamente revolucionario puede entrar al reino de la magia blanca, al reino del esoterismo, al Mayais Regnum, Regnum Dei. Jesús lo dijo, el reino de los cielos se toma por asalto, los valientes lo han tomado. Lo normal, lo natural es que la raza de animales intelectuales falsamente llamados hombres, caiga en el abismo y sea devorada por Aemenit el devorador de los muertos, cuyas mandíbulas de cocodrilo son una prefiguración de todas las bocas del infierno de la Edad Media. Este monstruo abominable, símbolo del reino mineral, con sus 7 regiones atómicas sumergidas, en parte reptil, en parte león y en parte hipopótamo, que surge según el decir de los egipcios, de un lago de fuego ardiente, es el devorador de corazones, el devorador de los no vindicados, y para los egipcios simbolizaba una especie de terrible buitre cósmico, cuyas funciones eran consumir los desechos o despojos de la humanidad. No es raro que alguien entre al reino mineral, eso es lo normal y el reino mineral lo necesita para su alimento psíquico, lo que sí es raro es que alguien entre al reino de la alta magia, porque a dicho reino solo entran los revolucionarios de la conciencia, ardientes como el fuego. Capítulo 7. Los 3 factores. Los 3 factores de la revolución de la conciencia, son los siguientes: primero, nacer. Segundo, morir. Tercer, sacrificio por la humanidad. Resulta a todas luces imposible celebrar la Navidad del corazón si no nace en nosotros el Cristo. Quien quiera celebrar con júbilo la Navidad del corazón, debe fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Solo fabricando los cuerpos existenciales superiores del ser podemos encarnar al Cristo íntimo. Ya en todos nuestros pasados mensajes dijimos que los actuales cuerpos internos mencionados por las escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas, no sirven para nuestra autorrealización íntima porque son cuerpos lunares. Nosotros necesitamos con urgencia fabricar los cuerpos solares, los cuerpos existenciales superiores del ser. La fabricación de dichos cuerpos solares solo es posible practicando el Maitana, magia sexual, con el objeto de transmutar el famoso hidrógeno sexual Si-12. Solo con el hidrógeno sexual Si-12 podemos fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Resulta totalmente imposible encarnar al ser si no poseemos los cuerpos solares, si no los fabricamos por medio del Maitana, magia sexual. La clave del Maitana ya la hemos dicho muchísimas veces, pero tenemos que repetirla en este mensaje de 1965-1966, para aquellos que no la conocen: conexión sexual del Lingam Yoni, sin derramar jamás el enseminis y durante toda la vida. Mucho hemos aclarado, mucho hemos dicho también en pasados mensajes sobre la necesidad de saber morir. Es urgente la muerte mística, la muerte del yo,
del mí mismo, del sí mismo. Hemos explicado demasiado que el yo es legión de diablos. Es urgente desintegrar ese yo, reducirlo a polvo, con el único propósito de que dentro de nosotros solo exista el ser. Es claro que para desintegrar el yo se necesita de una ética revolucionaria basada en la psicología. Nosotros hemos enseñado esa ética, nosotros hemos enseñado esa psicología. La disolución del yo es revolución radical, total y definitiva. El tercer factor básico de la revolución de la conciencia consiste en sacrificarse por la humanidad, en mostrarles el camino a otros, eso es caridad bien entendida, eso es amor. Mucho hemos explicado y mucho hemos dicho en nuestros pasados mensajes sobre los tres factores básicos de la revolución de la conciencia, pero la gente es tibia y Cristo dijo, sed fríos o calientes pero no tibios porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Los pseudoesoteristas y pseudo-ocultistas reaccionan ante los tres factores de nuestro quinto evangelio, cada cual según su edad, condicionamiento mental, prejuicios, pasiones, debilidades, etc. Las personas llenas de potencia sexual prefieren empezar el trabajo con el Maitana pero echan al olvido la muerte del yo y el sacrificio por la humanidad. Los pobres viejos decrépitos, ancianos y ancianas, así como los enfermos e impotentes, prefieren empezar el trabajo con la disolución del yo, pero cometen el error de confundir nuestra ética revolucionaria con esa falsa moral tibia, subjetiva, insípida, incoherente, absurda, tan cacareada por todos los hermanitos de las distintas escuelas pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas. Por último existen algunos hermanitos de las escuelas antes citadas, que prefieren empezar el trabajo sacrificándose por la humanidad, haciendo algo por sus semejantes, pero cometen el error de olvidar la disolución del yo y el Maitana. Existen también muchísimos casos de personas sexualmente potentes y llenas de vida que prefieren empezar el trabajo con la disolución del yo, pero no son revolucionarias, quieren disolver el yo con esa falsa moral de los mentecatos, con esa moral anticuada anteriormente citada y que abunda como ya dijimos entre los hermanitos de todas las escuelas pseudoesotéricas y pseudo-ocultistas. Por lo común dichas personas suelen decir con cierto aire de santurronería, lo primero que necesitamos es la moral, porque sin esta no hay nada, todo lo demás que venga después. Y así se escapan huyendo para refugiarse en esa inercia pesada y horrible de la falsa moral. Es claro que toda esa gente fracasa inevitablemente y aun cuando tengan en este mundo millones de vidas, al fin dejan de nacer para entrar en el reino mineral. El abismo está lleno de equivocados sinceros y de personas llenas de muy buenas intenciones. Es correcto que un anciano impotente aplace el Maitana para su futura vida y que empiece el trabajo disolviendo el yo, pero no es correcto querer disolver el yo basándose en santurronerías. Es correcto que las personas llenas de potencia sexual comiencen ahora mismo a trabajar con el Maitana para fabricar sus cuerpos solares, pero no es correcto que dichas personas no se preocupen por la disolución del yo ni por el sacrificio por la humanidad. Es correcto que nos sacrifiquemos por la humanidad, pero no es correcto olvidar la disolución del yo y la fabricación de los cuerpos existenciales superiores del ser. La autorrealización íntima solo es posible trabajando con los tres factores básicos de la revolución de la conciencia. Capítulo 8: El abuso sexual. Es urgente que esta Navidad 1965 a 1966 comprendamos en forma íntegra la necesidad de libertarnos de este mundo de 48 leyes en que vivimos, si es que no queremos degenerarnos para caer en el mundo horroroso de las 96 leyes. El estudio de las 48 leyes en que vivimos realmente es un estudio muy profundo. Si queremos libertarnos de las 48 leyes debemos estudiar estas en nosotros mismos. Al principio comprenderemos que estamos controlados por innumerables leyes creadas por nosotros mismos y por las gentes que nos rodean, después comprenderemos que estamos esclavizados por dichas leyes. Cuando comenzamos a libertarnos de todas esas leyes aburridoras creadas por la sociedad,
Es claro que nuestros semejantes se convierten en nuestros enemigos porque ya no coincidimos con ellos en la forma equivocada de pensar, sentir y actuar. La revolución de la conciencia es terrible y nuestros semejantes la odian mortalmente en forma instintiva pues no la conocen. Hacer regresar la energía sexual hacia adentro y hacia arriba, disolver el yo y dar la vida por los demás, es algo extraño y exótico para los cabritos y ellos son tan numerosos como las arenas del mar, y viven con nosotros. Para los abusadores del sexo la revolución de la conciencia es imposible y los hombres con piel de chivo no están dispuestos a dejar sus abusos sexuales. La máquina humana tiene 7 centros, 5 inferiores y 2 superiores que las gentes ni siquiera sospechan. Vamos a estudiar los 5 centros inferiores. El primero es el centro intelectual, el segundo es el emocional, el tercero es el movimiento, el cuarto es el del instinto y el quinto es el del sexo. No cabe duda alguna de que el sexo es el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Las gentes van a la iglesia movidas por el sexo, se reúnen en el café movidas por el sexo, bailan movidas por el sexo. Cuando el hombre encuentra a su compañera y se unen sexualmente, la sociedad ha comenzado, la mecanicidad del sexo es espantosa y el animal intelectual no quiere comprender. Cuando nos hacemos conscientes del sexo y sus funciones, cuando trabajamos con el maitana, magia sexual, la mecanicidad desaparece y entramos por el camino de la regeneración sexual. El sexo tiene el mayor poder de esclavitud y el mayor poder de liberación total. El nuevo nacimiento del cual habló Jesús a Nicodemus, depende totalmente del sexo. El ángel interno debe nacer del sexo y solo con él. Maitana podemos lograrlo, si queremos la Navidad verdadera necesitamos que el niño Dios de Belén nazca dentro de nosotros y eso solo es posible con el maitana. El maravilloso hidrógeno Si-12 es la materia con la cual trabaja el sexo y que fabrica el sexo, es semilla, la semilla dentro de la cual se halla en estado latente el ángel interno. Ya explicamos que con la transmutación del hidrógeno Si-12 podemos fabricar el verdadero cuerpo astral, el verdadero cuerpo mental y el legítimo cuerpo causal. En nuestros pasados mensajes hemos hablado muy claro sobre esto. Ningún abusador del sexo puede fabricar los cuerpos existenciales del ser y por ello esos infelices continúan después de la muerte con los vehículos lunares. Solo fabricando los cuerpos solares, los cuerpos existenciales superiores del ser, podemos libertarnos de las 48 leyes. Existe abuso sexual, la acción del sexo a través de los otros centros de la máquina humana o la acción de los otros centros a través del centro sexual. Cada centro de la máquina debe funcionar con su propia energía, pero desgraciadamente los otros centros de la máquina se roban la energía del sexo. Cuando los centros intelectual, emocional, movimiento, instinto, se roban la energía sexual, existe entonces abuso sexual. Lo más grave de todo esto es que el centro del sexo, tiene a su vez que robarse la energía de los otros centros con el propósito de poder trabajar. Todo esto es abuso sexual. Cuando el sexo trabaja con su propio hidrógeno Si-12 puede entonces transmutarse para fabricar los cuerpos existenciales del ser. Desgraciadamente la gente abusa de la energía sexual, a la gente le encanta el desorden y malgastar el hidrógeno Si-12. Es fácil descubrir el abuso sexual de las gentes. Cuando hay abuso sexual, el intelecto, emoción, movimiento, instinto, tienen un cierto sabor especial, cierto matiz inconfundible, cierto apasionamiento, cierta vehemencia que no deja lugar a ninguna duda. Puede verse todo esto en los planes mentales de los señores de la guerra, en las corridas de toros, en apasionantes esfuerzos de los futbolistas durante una olimpiada, en los violentos instintos pasionales de las gentes. En donde quiera hay derroche de intelecto diabólico, emociones violentas, movimientos pasionales, carreras pasionales de automóviles, caballos, bicicletas, Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera, o también instintos bestiales en acción,